tiempo para preguntas, conversación, y les invito comentarios o preguntas durante la charla. No se tienen que guardar nada. Especialmente en un grupo chico, realmente aprovechamos de eso para comentar algo más interactivo. Si quieren, no es obligatorio. El tema del artículo que está en preparación en una revista ahora es transparencia en el derecho de inversión internacional. Me da mucho gusto hablar de temas vinculados con el derecho de inversión acá en Argentina por varios motivos. Obviamente Argentina tiene una larga y profunda experiencia con derecho de inversión, y el equipo estatal de abogados argentinos en el escenario global tiene una reputación excelente. Es uno de los equipos más conocidos por la defensoría de soberanos en este sistema. Entonces, acá siempre hay perspectivas y comentarios bastante interesantes, en mi experiencia, por lo menos. No tenemos pantalla, pero tengo este laptop. Vamos a manejar así. Y insisto en introducir algún aspecto visual, no por las letras interesantes que contengan los slides, sino porque tenemos algunos datos que son esenciales en el proyecto que hemos visualizado en términos, en gráficas, básicamente. Entonces, voy mostrando esas visualizaciones mientras vamos progresando. El proyecto es un paso que surgió de un proyecto. Él y yo trabajamos juntos hace varios años en un proyecto en que intentamos medir los éxitos, entre comillas, y los costos que tienen los países que han participado en el sistema de derecho de inversión. O sea, ISDS, ICSID, los varios sistemas de investment law a nivel internacional. ¿Tienen ustedes? Conozco a un par de alumnos acá. Me interesa saber si alguien tiene conexión al derecho de inversión. A veces acá hay equipos muy buenos que van en los torneos internacionales. Otro aspecto de la UBA muy fuerte en este campo. Pero ¿ya tienen alguna conexión o algún conocimiento en el derecho de inversión? Sí, yo trabajo en el estudio de arbitraje. Muy bien. Hice la computación acá en la facultad. Muy bien. ¿Y trabajas en claimant side o...? Más que nada claimant. Tenemos algunos casos de representación de estados, pero también claimant. Más que nada claimant. Fantástico. Sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Hace falta explicar un poco el sistema de derecho de inversión? ¿Qué hace? ¿Qué debería hacer? Sí, ¿Algo? Para mí sí. Sí, es un sistema basado en tratados. Fue creado, es sumamente una criatura de tratados, ¿no? Y los tratados pueden ser multilaterales o bilaterales. Entonces son firmados, por supuesto, por países soberanos y traen, entre otras cosas, forman garantías. Hola. ¿Todo bien? Son garantías bilaterales, un país a otro,
que dice básicamente, vamos a proteger sus inversiones que vienen de su jurisdicción, las protegemos tales como si fueran domésticas, no las tratamos peores, digamos, que tratamos a nuestras inversiones domésticas. Estamos simplificando muchísimo, pero estas garantías las tienen tratados de inversión bilaterales, los cuales hay más de 3.000, 2.600, 700 por ahí ya en vigencia. Entonces hay muchos. Y muchos tratados de libre comercio contienen tales garantías también, como el Tratado Libre de América del Norte, lo cual lo hablamos un poco más tarde. Entonces, un país está garantizando a inversores de otro país ciertas promesas legales. Esa es la parte substantive, sustancial, entre comillas, del sistema. La otra parte es procedural, tiene que ver con el procedimiento. Entonces, un país soberano está dando estas garantías, promesas, y al mismo tiempo diciendo que sometiendo al arbitraje. Entonces, es una cosa decir, bueno, inversores de otro país tienen tales garantías. Y es otra cosa decir que si tienen un reclamo que hemos violado esas garantías, que hemos roto las promesas, nos puede llevar juicios en el arbitraje, un proceso privado, básicamente. Y en ese sistema, por lo tanto, por esos temas que acabamos de hablar, hay una fuerte tensión pública-privada, intereses privados contra entidades públicas en un sistema semi-privado, semi-público. Es complejo. Entonces, la cuestión de transparencia es muy importante en un sistema con esa naturaleza, por lo menos en mi opinión. No soy el único que piensa así, pero cuando tenemos un sistema que facilita reclamos contra países soberanos, siempre tenemos en juego recursos públicos. Siempre hay en juego recursos públicos. Y el Estado soberano no puede llevar juicios contra inversores en este sistema, sino inversores contra Estados. Tiene esa falta de symmetry, se puede decir. Entonces, siempre en juego recursos públicos. Además en juego son gestiones públicas. Por ejemplo, cuando un país impone algunos requisitos nuevos que controla tal industria, la industria tabaquera, la industria energética, la industria financiera, si estas políticas están en juego con algún caso en el sistema de arbitraje inversor-Estado, también está en juego ese impulso público. Entonces, intereses sumamente públicos y están en juego contra intereses privados. Y el sistema, cuando yo y Sebastián empezamos a investigar cómo están varios países
que tienen muchos casos en contra o que tienen muchos inversores que han llevado juicios en contra de otros países, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Fue una pregunta muy básica, muy básica. ¿Cómo le va a la Argentina? Sabemos cuántos casos hay contra la Argentina en el sistema. Sabemos cuántos inversores alemanes han llevado juicios en otros países. Eso es muy fácil de saber. Lo buscas en UNCTAD, Investor State, en plataforma que tienen con muchísimos datos, muy claro, muy fácil. En 30 segundos, si sabéis el sitio. Pero si queréis saber, bueno, está bien, 50 casos o 10 casos, pero ¿cuánto perdió el soberano en tales casos? Ya es mucho más difícil de saber. Entonces nos llamó la atención que era muy fácil saber de la actividad, pero los resultados de la actividad es mucho más oscura. Entonces, en ciertos casos te dice, este resultó en $0 porque ganó el Estado y solo tuvo que pagar los abogados suyos, tal y tal. Entonces hay una pérdida y a veces es muy importante. El promedio del costo de defender un caso en arbitraje internacional de ese sistema es millones de dólares. Y para llevar el juicio tampoco es barato. Los casos largos y más complejos salen millones y millones de dólares para llevar, para defender. Es un costo bastante importante y no es factor en la plataforma de UNCTAD. Es difícil saber, a veces los datos no son públicos, pero nos quedó esa pregunta de, bueno, ¿por qué es tan difícil saber? Si yo soy ciudadano en tal país, ¿por qué no puedo enterarme del costo de esta actividad que tiene en juego recursos públicos y políticas públicas? Para ciertos casos tenemos los datos de los resultados cuando se termina, pero hay muchísimos casos en que no sabemos la cantidad del resultado, en especial casos en que se acuerdan afuera del sistema, settlements básicamente. ¿Lo estoy diciendo bien o qué palabra me falta? Acuerdo. Sí, Acordados, nada más. Ok, quería saber si lo estaba diciendo bien. Los settlements son los más borrosos de todos. Entonces, en el primer proyecto estudiamos 20 países y medimos cuánto podemos saber que están pagando, que están perdiendo en el sistema y cuánto medimos en cuanto a la cantidad que han ganado sus inversores en el sistema. Y mientras hacíamos eso, tuvimos que estudiar en detalle casos específicos para saber, para confirmar que no existían datos. Y la cantidad de datos que no se podía confirmar nos espantó un poco. Entonces, hay muchos datos que no se saben, no se sabe. Y ya hemos establecido lo público que es todo esto. Entonces, como segundo proyecto, decidimos estudiar, intentar mostrar la falta de transparencia en el sistema. Entonces, es una cosa decir, bueno, este sistema no tiene transparencia. No tiene, ok,
establecido o tiene un poco de transparencia, lo cual es más cierto. Tiene un poco. Para un sistema muy público no tiene mucho, pero tiene algo. Entonces intentamos medir el nivel de esa falta, de esa brecha de transparencia, lo cual llamamos una brecha de transparencia. Entonces hicimos un dataset de todos los casos desde el inicio hasta el fin de 2020, llegamos básicamente a 1000 casos, pero muchos todavía en proceso. Entonces, eso no analizamos. Analizamos a todos los casos terminados que son conocidos, porque algunos casos ni se conocen que están. Eso sucede también. No sucede muchísimo, parece, pero sucede. Eso también es difícil de conocer. Hay los desconocidos que conocemos y los conocidos que conocemos, pero hay desconocidos que desconocemos también. Entonces, ya, es lo que hay. Entonces, en cuanto a reclamos, les voy mostrando... Hola, Luz. Les voy mostrando los datos en forma visual, en formato visual, como hacemos, y les explico. Primero, estos son claims. Esto muestra claims que faltan. Entonces, estos son reclamos, instancias en que inversores llevan juicios contra estados. Esto no es el final, no es el resultado. Estamos solamente analizando cuánto sabemos que están reclamando. Y el nivel, como pueden ver, antes de 1990 no hubo casi ninguna actividad, había muy poca actividad. Como sabemos, la actividad va sumando y los casos en rojo, digamos rojo, parece un poco rojo, o rosada oscura más bien. En rosada oscura están los casos con información, los reclamos con información. Entonces, con información, ¿qué quiere decir? Un monto del reclamo. Muy importante, porque ese es el monto que está en juego de recursos públicos. Pero hay una fracción importante de casos en rosada, la rosada más clara. Esas son las que no tienen datos. Y la línea es el porcentaje de casos, de reclamos. Son casos de reclamos que no tienen datos. Entonces, el porcentaje es estable. No baja mucho, no sube mucho, es más o menos estable. El promedio, básicamente un tercio de los casos en ese estado no tienen los datos básicos. Resultados. Acá tenemos en azul oscuro y azul, digamos, celeste. Celeste son casos terminados que no tienen datos. Y de nuevo, el porcentaje que es estable, de nuevo. También es un casi tercio de casos terminados
datos. De ahí, lo que hicimos es un linear regression. Si alguien me quiera traducir eso, bienvenido. Básicamente analizamos las características de los casos que tienen datos. De qué materia, cuánto es el reclamo inicial, qué industria, qué características legales tiene esos casos en cuanto a los argumentos que están proponiendo los claimants. Y con esa base de datos podemos después, sabiendo lo que sabemos de los casos que no tienen datos, podemos estimar, calcular el probable nivel o montos que deberían tener. Cuando hicimos eso, llegamos a tener básicamente un caso con tales y tales características, con tal país de inversor, con tal país reclamado, con tal materia, con tal industria, con tales reclamos, etcétera, etcétera. Podemos decir con una buena probabilidad el monto probable del resultado y del reclamo. Estoy simplificando mucho y explicando muy mal porque ese trabajo es la tarea de Sebastián. Sebastián es el mago matemático, economista, que es mi coautor. No está ahora, está haciendo un PhD en Berkeley ahora. Pero juntos hicimos ese cálculo y estimamos que la cantidad de plata que han reclamado contra países, pero que falta en el ojo público, llega poco a poco a 186 mil millones de dólares. Acumulado, ¿no? Y eso llamamos la brecha de transparencia. Es la diferencia entre lo que conocemos que hay en cuanto a reclamos y lo que probablemente ha habido. Y es un número, diría yo, medio importante, ¿no? Es un número grande. En cuanto a los resultados, y por supuesto ese número va a ser inflado, porque ¿qué hacen los inversores cuando reclaman? Reclaman muchísimo. Hay incentivos por eso, ¿no? Sí. ¿Qué incentivos hay? A que el árbitro después se conforme con darte menos. Tal cual. Sí. Tienen por qué empezar muy de alto. Y además suelen hacer 10 argumentos, no elegir el mejor, sino hacer 10 y ver cuáles terminan siendo convencidos. Entonces, sí, los reclamos son inflados, reconocemos eso. Pero los resultados, los awards, no son. Bueno, podrían ser inflados, eso podría ser un debate, pero el hecho es de que el resultado, el award, es el monto que paga el Estado. Entonces, inflado o no, es el número, es un número altamente importante. Entonces, también, por supuesto, estimamos el valor de los awards. Acumulado, 15 mil millones estimamos como
la brecha de transparencia en el sistema. Entonces, en reclamos y en resultados hay un número importante, un porcentaje muy importante, más de 30% en los dos casos, un poco más alto en reclamos, porque a veces se decide no continuar o se termina en un settlement y nunca se sabe. Y los awards, los resultados finales, suelen tener un poco más visibilidad por el sector público, por los periodistas, por varios motivos. Importan más. Ese es el número más importante que hay en este sistema. Y además no incluye el costo de mantener los abogados públicos y defender estos casos, obviamente. Entonces, el número, incluyendo el costo de defender casos en arbitraje, sería bastante más alto. Pero igual, si en un sistema con esta naturaleza pública desconocemos de casi un tercio de los casos, y ese número es probablemente en el punto abajo se ve el monto que conocemos y el punto de arriba es en esa diferencia 15.000 millones no es nada. Conclusiones del estudio y de los cálculos. La brecha es grande, obvio, es importante y es persistente. A pesar de iniciativas a nivel internacional, como la Mauritius Convention, por ejemplo, que básicamente va codificando obligaciones de transparencia, han hecho un muy buen trabajo en los organismos internacionales y muchos equipos de varios países han trabajado muchísimo en poner en marcha estas iniciativas para mejorar la transparencia. Algunas obligaciones de publicar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la última vez que yo fui a ver el estado de firmantes, habían firmado como 7 u 8 países. Entonces, sí, en el sistema internacional estamos hablando de voluntad y esa es una característica básica del sistema internacional, pero también es problemático en este campo, en lo cual se podría proponer que el público realmente tiene derecho de saber los resultados del organismo público. Las implicaciones que tienen son más que, bueno, cómo va el interés público en ese sistema, sino también el desarrollo del derecho de inversión por lo general. Cuando no se publica el award, no sabemos la lógica de los arbitrajes. No sabemos, desconocemos también de la lógica. Y sí, no es un derecho, no es un sistema de derecho común que depende muchísimo de precedentes y todo eso, pero es verdad que los arbitrajes tienen mucho en cuenta casos antecedentes, casos previos, tienen influencia. Y a veces cuando un caso utiliza una lógica muy errada, llega a ser muy criticada y poco a poco el sistema se puede corregir
o por lo menos un Estado podría darse cuenta, bueno, ese concepto en ese tratado fue interpretado de tal manera y tal manera no queremos en nuestros tratados, entonces vamos revisando los tratados que tenemos, reaccionando, o la política de tal país chocó con tal cláusula en tal tratado y tenemos la misma cláusula y estábamos pensando en el mismo proyecto legislativo o una política parecida. ¿Cómo se va a saber que está corriendo riesgo en el sistema si esto no está en el ojo público? Entonces, las implicaciones no van solamente al tema de recursos y el bottom line de los montos, sino tiene implicaciones sistémicas que podrían poco a poco perjudicar el sistema general. Casos que terminan acordados son especialmente no transparentes. Casi un 80% de los casos que terminan en acuerdos desconocemos los resultados y realmente tienen las mismas implicaciones. Muchas veces el acuerdo es que el Estado paga cierto monto o que el Estado cambia una ley o una iniciativa. Entonces, estos casos que terminan así son especialmente problemáticos, pero también especialmente difíciles de resolver. ¿Cómo corregimos una actividad sumamente privada? Y el soberano no tiene ese derecho de negociar en privado con un opositor, con otra entidad. Es debatible. No es que la transparencia tiene que ser una cosa absoluta. Tal vez puede en ciertos contextos, pero la transparencia absoluta, si las imponemos en tal sistema, también estamos obligando estados soberanos en maneras fuertes. Si el Estado tiene que ser tan transparente en todos los contextos de ese sistema, podría perjudicar la posición negociante que tiene. Eso me han dicho por lo menos los defensores públicos, que en algunos momentos que son muy sensibles no quieren ser transparentes. Tal vez el resultado después, pero en el momento he escuchado buenos argumentos que la transparencia no tiene que ser absoluta. Después, lo que estudiamos nosotros era la transparencia de los datos, los resultados, los números, el bottom line del sistema. Pero la transparencia tiene otros formatos, tiene otras teorías. Por un lado es la disponibilidad de datos. Por otro lado es el derecho del público a participar en los procedimientos. Por ejemplo, en el famoso caso Aguas del Tunari contra Bolivia, el sector público, organismos no gubernamentales, intentaron participar a través de amicus briefs, básicamente incluyendo un documento con argumentos de otra perspectiva fuera de las dos partes en el arbitraje.
fueron rechazados en ese caso, pero después en tribunales de Chapter 11, de NAFTA, poco a poco empezaron a incluir amicus briefs y reconocer el derecho de participación del civil society, digamos. ¿Es transparencia? Más o menos. Sí, pero bueno, también cuál es la legitimidad. Una de las instituciones que había tenido una vuelta en un trabajo sobre el tema era cuál es la legitimidad que tienen las entidades para representar a la sociedad civil. Puede ser un punto de transparencia, sí, pero que venga una organización no gubernamental no implica que tenga una representatividad o esté legitimado para representar a la sociedad. Total. Sí, la cuestión de legitimidad es esencial aquí. Mantener un organismo público, un sistema público como esto, sin transparencia, cuesta mucho a la legitimidad, ¿no? Y estoy de acuerdo que ese aspecto de participación del sector no gubernamental, civil society, no sé cómo llamarlo, es considerado transparencia en algún sentido, y es. Y si no es transparencia, no sé qué llamarlo. Entonces es por ahí, ¿no? Pero sí, de acuerdo. Sí, sí, hay una cuestión de que independientemente de la legitimidad que tengan, siempre van a representación de otro interés que por ahí no está en juego o no se tuvo en cuenta en el momento del litigio. Total. Pero tiene el problema de que rara vez le dan una oportunidad de ver los documentos del caso, creo que eso afecta a la transparencia. Y otra cosa que he visto es que rara vez, y esto ya es imposible de verificar, si hay alguna influencia en el Final Award, digamos. Sí. Creo que citado solo hay uno solo, que es el de Philip Morris, pero en general queda en el brief y imposible ver si tuvo alguna influencia en el audio. Totalmente. Si el award no cita argumentos de ellos, es difícil de saber. Sí. Una pregunta que me surge, como estamos hablando de esta brecha de transparencia que hay, ¿no? Usted plantea, pregunto, para que haya más transparencia, ¿sustraerlo de los procesos arbitrales y llevarlos al espacio público de los juicios? ¿O cómo? O sea, ¿qué solución para que haya más transparencia piensa? El cómo es muy complicado. Las soluciones ya están. Algunos de los sistemas ya han mejorado las reglas, por ejemplo, las reglas de arbitraje son muy claras aquí. Se obligan que los procedimientos sean disponibles en algún formato público, entonces así van a ser. Algunos cuerpos muy importantes de arbitration rules han sido mejorados ya, pero la obligación dura, digamos, de publicar los resultados de arbitraje están en Mauritius Convention, que esa convención implica reglas duras sobre la transparencia. Entonces, las soluciones están ahí. El problema de la solución es que requiere la voluntad del Estado de firmar y después comportarse con... también se obligan
se podrían obligar a los inversores. Pero es el arbitraje que tiene, en mi opinión, los datos, los resultados tienen que ser públicos, sí o sí. Para mí no hay argumento, no tienen que ser necesariamente públicos en el exacto momento, porque en ese contexto a veces se corre el riesgo de manipulación en cuanto al mercado. Por ejemplo, en una negociación entre una entidad que tiene activos en el mercado y los resultados del arbitraje va a cambiar el precio de sus activos en la bolsa, de sus acciones en la bolsa, y algún participante, un fondo de riesgos, digamos, que tiene la capacidad de saber un poco más antes que el resto del mundo, puede hacer algo de arbitrage, como vemos en otros mercados. Entonces, hay que tener cuidado en las obligaciones, pero si en el momento o dentro de un plazo razonable, yo creo que los resultados tienen que ser públicos. Es mi opinión, pero el cómo no es tan simple como se podría imaginar. Absolutamente público siempre. Pero hay muchos arbitrajes que han sido disponibles a través de básicamente closed circuit television. Asistir casos, algunos han rechazado pedidos de organizaciones no gubernamentales, a pesar de permitirles someter amicus briefs. Han dicho que, bueno, pero no pueden estar adentro de la habitación durante el procedimiento tal y tal. En eso podemos debatir. Yo creo que eso podría ser un debate de buena fe, pero el hecho de que más o menos un tercio de los resultados son desconocidos, para mí no sé defender no sé defender o llevar ese argumento. No, profesor, ¿me puedes hacer una pregunta? Dos preguntas conexas a este punto. Este Transparency Gap, por un lado, parte del origen no puede ser, estamos en un proceso ahora donde hay una mayor tendencia hacia el arbitraje en un montón de aspectos del derecho internacional y hacia la flexibilidad, lo cual va un poco en contra de la corriente de esta idea de tratar de tener unas reglas claras, como que esto va en contra de eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, justo el otro día leí un artículo de Laurence Passon de la Universidad de Ginebra que hablaba particularmente en tribunales arbitrales y en inversiones hay una tendencia a la contradicción en los resultados. Digo, un tribunal arbitral puede en un caso llevar un resultado y con las mismas normas, en otro caso llegar a un resultado completamente opuesto. Incluso creo, y en esto también creo que Argentina es un caso emblemático de tribunales arbitrales de ICSID, diciendo en un caso A y en el otro B. Sí. Entonces, parte de esa contradicción en los resultados no puede ser parte de esta falta de transparencia, de la idea de que si se abren los resultados, se ponen en el foco de la cuestión la contradicción que muchas veces los tribunales arbitrales tienen en los resultados. Totalmente de acuerdo. Intentamos en el artículo, de hecho, concretar ese argumento, que la falta de transparencia abre malas puertas. Abre malas puertas en lo que quiero decir es que arbitrajes, las tres personas que están llevando ese juicio y escribiendo el award, yo creo que si saben que va a terminar siendo público, están seguros que van a terminar siendo público, creo que crea una presión saludable.
y básicamente una accountability que no existe en la oscuridad. Estoy de acuerdo. Y poco a poco, en cuanto a las implicaciones sistemáticas o sistémicas, digamos, si falta un tercio de awards, es una falta importante de información que podríamos usar para corregir ese caso B, que estuvo mal. Porque el arbitraje no tiene el mismo sistema de apelación que tiene otros sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, una mala decisión termina siendo una mala decisión. En la mayoría de las veces hay algo de, entre comillas, apelación, adjustment, pero no funciona de una manera consistente y no es una fuerte revisión del caso original. Entonces, estoy de acuerdo de los riesgos que se corre en la falta de transparencia. Pero perdón, la propia naturaleza del arbitraje, donde las normas son flexibles, el derecho es flexible, no lleva a que esa contradicción sea necesaria a veces también. Sí, sí. Surge la naturaleza ad hoc igual, digamos. ¿Cómo? Surge la naturaleza ad hoc de que cada arbitraje es un mundo en particular. Verdad. Va variando las reglas, los árbitros, por más de que sean los mismos en algunos casos, varía la composición, entonces creo que de la propia naturaleza surge que haya este tipo de disparidades en los resultados. Bien dicho, bien dicho. Y sí, no hay que imponer un concepto del derecho común al sistema de arbitraje. No hay que hacer eso. Podría ser deseable más estabilidad, que sea más predecible, pero de un caso a otro realmente depende de quién representas. Si predecibilidad te conviene o no. Sí, en eso no tengo una respuesta, no tengo una convicción, digamos, como tengo en cuanto a la claridad de información sobre los resultados sí mismos. Y tenés razón que la naturaleza implica cierta flexibilidad, como decís. Estamos viendo con más mediación, que también en este mismo contexto la mediación es cada vez más importante, cada vez también más flexible aún y crea menos datos aún y es menos transparente aún. Tal vez va a terminar siendo menos transparente que los casos acordados. No me sorprendería. Pero como ciudadano, como una persona que existe en tal país, que paga impuestos, que depende de ese sistema, tampoco me gusta. Pero así es. Otra cuestión que creo que es muy importante en la transparencia es que a veces, más allá de las decisiones que pueden ser contrarias, hay un grave problema que es cuando los casos no se conocen absolutamente nada, cuando uno quiere ser parte del caso, no se sabe bien cómo saber en qué participó cada juez, en qué participó, o los partes que participan del caso, dónde estuvieron, o estudios jurídicos, a quiénes tuvieron las acusaciones, y es un problema obviamente grave porque tienen una obligación los jueces, por ejemplo, de si tienen conflictos, pero a veces pueden no cumplirla y si no se conoce nada y si hay un acuerdo de confidencialidad firmado entre ellos, es como que nunca terminamos de saber quién estuvo de qué lado, para qué trabajó, si trabajó en algo previo con otro país similar, o para ese país en otro caso, de la parte del mandado, del demandante. Entonces esa falta de transparencia se afecta bastante en la cuestión que hacen en el caso. Información privilegiada sobre otro caso, sin
bien dicho, es cierto. Y con los casos que conocemos, existen muchos datos sobre quién, pero para un tercio de casos no está. No hay nada. Sí, tal cual. Todavía más informal. Bien dicho. Sí. Difícil de imponer normas, difícil de imponer oversight si no se ve. En la oscuridad, bastante difícil imponer ese tipo de cosas. Muy bien dicho. Ese es un aspecto que no tratamos en el artículo, pero deberíamos tenerla en cuenta. Gracias. Empezamos hablando de que esta falta de transparencia se traduce en dinero, ¿no? Al final del día, en recursos públicos. Y a mí me viene a la cabeza esta idea de que al final es parte del Estado, cuando tiene sus presupuestos públicos, Argentina por ejemplo, no es transparente en nada, no solamente en la cantidad de dinero que paga para sus deudas, para sus acreedores, sino en los gastos generales. O sea, está muy relacionado con la voluntad del Estado de decir, bueno, yo voy a gastar mis recursos en esto, concretamente en esto. Porque tal vez yo entiendo que a través de parte del inversor, aquel que ganó un juicio, que es acreedor del Estado, tal vez no tenga interés en decir, bueno, yo a mí el Estado argentino me debe tanto dinero, para que la ciudadanía argentina sepa cuánto dinero le debe el Estado argentino a él. Por ahí está en Nueva York, es relevante en cierta medida. Sí, bien dicho. Y el Estado argentino tal vez está esa negligencia, puede decir, de ser específico y ser honesto en qué gasto. Porque si yo soy totalmente honesto en qué gasto, tengo que decir Sí. en qué concepto. Sí. Si lo toman en cuenta eso, Sí, y precisamente los actores públicos que están a cargo de la información y que están manejando esas decisiones pueden tener un incentivo de no anunciar, de no publicar, de no decir, mira cuánto acabamos de pagar, mira qué bueno que acabamos de pagar tal inversor extranjero, que una cantidad inmensa de plata por lo que hicimos hace un par de años. Dice, ¿por qué? Porque hace unos años cambió la legislación y cumplió un acuerdo y bueno. Sí. No, es cierto, y es muy complejo. Y levantaste un buen punto, además que transparencia de un país a otro, de un sistema a otro, varía muchísimo. Entonces, por ese lado también el cómo mejorar transparencia y qué es la transparencia en ese sistema. Yo intento no imponer mi visión de mi teoría personal de lo que debería ser transparencia. No puedo decir, es la única respuesta de lo que debería ser. No me siento cómodo en cuanto a imponer mi visión de la transparencia al nivel mundial en todos los contextos. Solo que los resultados del proceso creo que deben ser más públicos que son. Pero reconozco que es complejo. Y más en un país como el nuestro que tal vez las instituciones o la calidad de las instituciones que tenemos no se asimilen o muchas cosas no sean parecidas a las que tenemos en Estados Unidos o como en general. vos dirías que la transparencia del Estado argentino, el Estado argentino no va publicando mucho los documentos, Yo siento como la que no tiene gestión. incentivos suficientes. Ajá. Porque, y no son, en general lo pienso, porque entiendo que aplica, que al final uno, si no es eficiente en el uso de sus recursos, si no es eficaz, si no cumple lo que prometió con los recursos que supuestamente tiene, no tenés incentivos suficientes
no, yo gasté en esto, ¿y en qué gastaste? No sé, me compré 20 camionetas blindadas para tal ministerio que no tiene nada que ver. Me estoy yendo al tema, entiendo. Sí. Pero digo, si para cosas locales no se hace, entiendo que tampoco hay sentido para hacerlo para con las soluciones para con el resto del mundo, aún siendo particulares, como nosotros son personas. Completamente de nuestro estado y esa es una opinión personal. Sí. Es una opinión totalmente personal. Te entiendo. Y se podría crear un argumento fuerte que la voluntad del soberano, bueno, soy soberano. Y si no me obligo a ser transparente en esto, no lo voy a hacer, no debería ser. Es el poder de soberanía que estoy disfrutando, ejerciendo, lo que sea. ¿Sí? En el caso argentino hay un profesor de acá de la facultad que ahora creo que en Ginebra, Facundo Pérez Aznar, que él hizo un pedido de acceso a la información pública por laudos que había perdido Argentina y tuvo que litigar y fue a las cortes y hoy están publicados. Y en algunos lados que uno accede a internet tienen como una marca de agua que dice publicados en la causa tal, de Facundo Pérez Aznar contra el Estado Nacional, y digamos, buscando leyes argentinas logró que se publicaran laudos que antes del Estado no había publicado. Miramos. Muchas veces es el inversor que publica, porque si el inversor está en una bolsa pública, tiene que publicar, tiene que anunciar. Y además, a veces están muy contentos de publicar. Mira que ganamos, todo tal y tal. Yo también hice en Estados Unidos un pedido de información porque quería saber cuánto estaba pagando. Estados Unidos casi nunca pierde un caso en esta materia, en otros casos pierde mucho, pero en derecho de inversión no ha perdido casi nada, pero ha defendido varios casos. Y hice un pedido de Freedom of Information Act, básicamente, pidiendo no que perdimos en cuanto a los casos, pero cuánto gastamos en abogados, cuánto más o menos costó defender cada caso tal y tal. Nunca me dieron bola. No me dieron bola. ¿Jamás? No, hice varios. Sí. Tal vez no hay una alternativa pensando en el largo plazo, como parece, a partir de la ley argentina de información pública, en otros sistemas pensar, no sé, en Europa, dentro de la Convención Europea de Derechos Humanos, tratar de introducir esto dentro del marco de la transparencia, del debido proceso, y tratar de buscar alternativas fuera del derecho de las inversiones para tratar de que los gobiernos publiquen esto. No sé si lo pensaron como alternativa, como pensar en las leyes de transparencia pública, como una alternativa para tratar, digo, si depende tanto de la voluntad de los estados, si los estados no van a tener voluntad desde el punto de vista de inversiones, de tratar de buscar, bueno, no sé, en el como tratar de buscar la vuelta por alguna otra regulación que hable de transparencia o de ese proceso. Súper buena pregunta y va básicamente en camino con ese proyecto y el mío fracasado. Sí, en este contexto no lo he pensado fuera del contexto que recién hablamos, pero en otro contexto que es relevante, creo, la deuda soberana. Hizo un proyecto unos colegas míos de investigar la deuda china en África, la cual, como no está en bolsas, no tiene un mercado público, es más que nada bilateral y muy poco transparente, pero muchos países tienen internamente reglamentos o leyes en cuanto a la información pública. Entonces, ¿qué hicieron?
fueron a varias jurisdicciones donde pensaban, bueno, creo que han extendido fondos, han puesto un préstamo tal y tal, y pedían datos. Y los resultados de la investigación son muy interesantes, muy interesantes. Porque producía muchos resultados, muchos. Si te interesa, te puedo mandar un enlace. Pero sí, con esa base de datos podían observar varias características y tendencias de China como alrededor. Fue muy interesante. Prometí ser breve la presentación, espero que cumplí en eso y gracias por la interacción. Me gustó mucho hablar con ustedes y escucharles, más que nada. Perspectivas interesantes no faltan cuando uno viene a la UBA, a la Facultad de Derecho. Realmente un gustazo y he extrañado ese lugar y esa gente acá. Entonces, 1.000.000.000 de gracias. Y bueno, hablamos después si les interesa y si no, buenas noches.